En unas colinas rocosas, cerca del pueblecito de Gorham, Maine, vivía la familia de Robert y Eunice Harmon. El 26 de noviembre de 1827, les nacieron un par de mellizas a los esposos Harmon. Las niñas eran todavía pequeñas cuando los Harmon dejaron la finca y se mudaron a 20 kilómetros de Portland. Allí vivieron en una casa que les servía de hogar y de sombrerería, ya que Harmon era un sombrerero de oficio. A los 9 años, mientras asistía a la escuela de la calle Brackett, y como resultado de una pedrada que recibió en la nariz, Elena descubrió que no podía enfocar la vista en los libros de texto y tuvo que dejar la escuela. Cuando Elena cumplió 12 años, William Miller llegó a Portland y predicó en la iglesia cristiana de la calle Casco. Elena se conmovió cuando supo que Jesús vendría dentro de 4 años. Ella quería estar segura de estar lista, y por propia iniciativa pidió el bautismo por inmersión en una playa a orillas del Océano Atlántico. El 22 de octubre de 1844 fue un día grande. Qué chasqueados se sintieron cuando pasó el día y Jesús no vino. Elena también se sintió chasqueada, pero nunca perdió su confianza en que Jesús vendría pronto. Pocas semanas después, Elena se reunió con 4 amigas para estudiar la Biblia y pedir a Dios que las ayudara a comprender. Mientras estaban orando, Elena recibió su primera visión. Ella contó que había visto un sendero estrecho por el cual iba el pueblo adventista, andando a la Santa Ciudad. Al final del sendero estaba Jesús de pie, con los brazos levantados, dándoles ánimo. Una semana más tarde, se le apareció un ángel que le dijo que el Señor le había escogido como mensajera. Elena tenía entonces 17 años y su educación era muy limitada. Ella estaba enferma casi todo el tiempo y tenía la voz tan débil que parecía un susurro. Temblando y llena de temor, Elena contó a los creyentes adventistas de Portland acerca de la visión que había tenido. Cuando empezó a hablar, la voz se le fue fortaleciendo y pudo contar con voz clara todo lo que había visto. En el pueblo de Randolph había 2 hombres que decían que las visiones de Elena provenían del demonio. Eran de apellido Sargent y Robbins. Ella asistió a una de sus reuniones y allí tuvo una visión que duró 4 horas. Mientras estaba en visión, sostuvo con una sola mano una Biblia familiar grande por encima de la cabeza, mientras señalaba los textos con la otra mano. La Biblia pesaba 9 kilos, lo que demostró que recibía fuerza sobrenatural de Dios. Jaime White, maestro de escuela, que llegó a ser un predicador millerita, hizo arreglo para que Elena visitara otros lugares y la acompañaba para protegerla. Esa amistad se convirtió en romance y se casaron en la casa de la novia en agosto de 1846. José Bates, un capitán de barco jubilado, le mostró a Jaime y a Elena que ellos debían guardar el 4º mandamiento y observar el sábado. Los esposos White regresaron a su casa y después de estudiar y orar sobre el asunto durante varias semanas, decidieron adorar en el 7º día de la semana. Después de tener su primer hijo, los White se fueron a vivir con la familia Howland en Thompson. Algunos amigos les regalaron muebles y con lo poco que recibían, Elena se las arreglaba para comprar ropa y comida para ellos y para su hijito. Mientras tanto, Jaime trabajaba en las cercanas vías del tren para ganar dinero. Los Bates no creían en las visiones de Elena, pero cuando Elena recibió una visión sobre las estrellas y describió la gran abertura que hay en los cielos en la constelación de Orión, Bates se dio cuenta que solamente Dios podría haberle mostrado esto a ella. Otra visión que recibió ella, mientras estaba en Thompson, fue la de los 10 mandamientos en el arca en el cielo. El 4º mandamiento brillaba más que los otros 9 y estaban rodeados por un halo de gloria. Los White seguían recibiendo invitaciones para hablar en diferentes lugares. Los viajes eran difíciles. Tenían que ser por tren o en carros tirados por caballos. En 1848 empezaron a celebrarse los congresos sobre el sábado, en los cuales estudiaban las creencias comunes de los creyentes adventistas. Después que establecían una enseñanza bíblica, Elena recibía una visión al respecto.
Por lo tanto, su papel consistía en confirmar las verdades de la Biblia. Durante una de esas conferencias sobre el sábado, Elena recibió una visión en la casa de Otis Nichols, con un mensaje para su esposo. Has de empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Se me ha mostrado que desde este pequeño comienzo saldrán rayos de luz que han de circular el globo. Los White se mudaron otra vez, y todas sus pertenencias les cabían en un solo carruaje de mudanzas. Ahora vivían con Albert Belden. Aquí fue donde Jaime empezó a escribir, y nació la obra de publicaciones de la iglesia, el mismo mes en que les nació a los White el segundo hijo. El bebito recibió el nombre de James Edson, y la revista se llamó La Verdad Presente. Jaime White llevó a la casa las revistas, las envolvió y escribió las direcciones. Luego todos se arrodillaron alrededor de las publicaciones antes de llevarlas al correo. La reacción a la revista significó el éxito para la obra de publicaciones. Pronto, Jaime White estaba publicando otra segunda revista que hoy se llama en español la Revista Adventista. En la actualidad, una cadena mundial de casas publicadoras publican miles de revistas y libros cada año. En Saratoga Springs se imprimió el primer libro de Elena G. de White, que recibió por título Bosquejo de las experiencias cristianas y visiones de Elena G. de White. Los White se establecieron en Rochester, donde vivieron 3 años y medio en la misma casa donde funcionaba también la prensa. En cierta ocasión, le pidieron a Elena White que hablara en un servicio fúnebre en la escuela de Lovett Grove. Mientras hablaba, tuvo una visión. La visión sobre el tema de la vida saludable le fue presentado a Elena en casa de la familia Hillard. En el culto de recibir el sábado, le fue dada a Elena esta visión que duró 45 minutos. En ella le fueron presentados los principios sencillos de salud que hacen de nuestra iglesia una iglesia singular. A insistencias de Elena G. de White, la iglesia adventista estableció su primera institución médica, una pequeña clínica que se llamó Western Reform Institute. Hoy en día tenemos una cadena de hospitales, sanatorios y clínicas en todo el mundo, dirigidos por miles de médicos y enfermeros cristianos consagrados, que mantienen en alto las normas de la salud de la iglesia. Durante 2 años, Jaime estuvo muy enfermo de parálisis. Los médicos le dijeron que no trabajara ni hiciera ningún ejercicio. Elena rehusó seguir ese consejo, así que llevó a su esposo a una finca donde vivieron y trabajaron fuerte durante otros 2 años, al fin de los cuales la salud de Jaime se había restaurado completamente. En 1868, los adventistas celebraron su primer congreso campestre en un bosquecillo de arces de azúcar, cerca del pueblo de Wright, en Michigan. Durante los siguientes 40 años, Elena predicó en esos congresos. Elena White promovía enérgicamente la educación cristiana. La señora Woodlow Bell
comenzó una escuelita privada en Battle Creek. Fue en 1874 que se abrió un colegio en Battle Creek. Este colegio se conoce hoy como Universidad Andrews y es una institución representativa de todas las universidades, colegios superiores, escuelas secundarias y primarias operadas por la Iglesia. Fue también por insistencia de Elena White que se empezaron a enviar misioneros al extranjero, el primero de los cuales fue John Nevin Andrews. Jaime White murió en 1881 a los 60 años, dejando a Elena sola con su misión. En 1885, la Asociación General la envió a Europa, donde pasó 2 años. Ella estaba especialmente interesada en visitar el Valle de los Valdenses, donde tantos cristianos fieles vivieron en la Edad Media, porque ella había visto esos lugares en visión. Elena White regresó a Estados Unidos para asistir al Congreso de la Asociación General de 1888, que se reunió en esta iglesia en Minneapolis. Fue en ese congreso que se escuchó el sonoro testimonio de Waggoner y de Jones, llamando a los adventistas a volver a predicar de nuevo el mensaje de la justificación por la fe en Cristo. La Asociación General